Hola y bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda emisión de Diálogos desde la CONAVIM. Hoy tenemos a la titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, la maestra Balbina Hernández Alarcón. Ella es funcionaria pública por más de 30 años, pedagoga y tiene una especialidad en género y política pública. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues a usted. ¿Qué tal que nos comienza por explicar un poco qué es la unidad de género y cuál es su función principal? Bien, la unidad de género es el área técnica que apoya a los servidores y a las servidoras públicas a incorporar la perspectiva de género en todos los procesos administrativos. ¿A qué me refiero con procesos administrativos? Es decir, la parte que tiene que ver con la cultura institucional, que son todas las relaciones laborales que se establecen al interior de la Administración Pública Federal. Y por otra parte, el diseño de las políticas públicas, lo que implica desde el diagnóstico, diseño, presupuestación y evaluación de las políticas públicas. Y por aras del destino y por las condiciones y el equipo que se tiene en la unidad de género, trabajamos y atendemos casos. Cuando hablamos de qué se entiende por perspectiva de género, esto a veces es complicado, no se entiende muy bien, se confunde mucho con el tema de apoyar a las mujeres. Y lo que sucede es que la perspectiva de género, por hacerlo muy sencillo, implica tres procesos. Identificar qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres, si acceden o no a los servicios, si tienen los mismos derechos, si están accediendo a las mismas prestaciones o si pueden tener los mismos servicios. Cuando uno lo identifica, ve que las primeras personas que están en el rezago son las mujeres. Y entonces por eso es muy fácil que se confunda con el tema de mujeres, pero en realidad lo que intenta la perspectiva de género es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, que de facto hombres y mujeres tengamos el acceso a los mismos derechos, a los mismos beneficios y a las mismas oportunidades. Esto es lo primero que tenemos que hacer, identificar si hay una brecha de desigualdad. En segundo lugar, la perspectiva de género te permite identificar cuál es el elemento que impide que en particular las mujeres no accedan a estos servicios, prestaciones o derechos. Y la tercera acción que tiene que hacer la perspectiva de género es identificar cómo tienes que modificar la norma, las acciones o los tipos de políticas públicas para mejorarla. Esto es lo que nosotros técnicamente les enseñamos a las y los servidores públicos. En la parte de cultura institucional lo que aplicamos es lo que tiene que ver con el hostigamiento y el acoso sexual y con la certificación de la norma de 025, que es una norma mexicana que permite a la dependencia comprometerse con los trabajadores a garantizar la igualdad y la no discriminación. Por otra parte, en términos de política pública, lo que hacemos con las unidades administrativas y los órganos sectorizados de la SEGOV es desarrollar habilidades en las y los servidores públicos para que hagan diagnósticos sobre la situación de hombres y mujeres, que pasa, por ejemplo, con los migrantes de manera diferenciada, hombres y mujeres, cuáles serían las acciones que no están permitiendo a las mujeres migrantes acceder a los servicios que presta el Instituto de Migración, y después qué acciones tendríamos que modificar. Y ahí pues tiene que ver con cómo haces el diagnóstico, cómo diseñas un programa, cómo lo operas, cómo tratas a las personas y cómo evalúas los resultados de ese programa. Y esto es lo que hace técnicamente el área de género, y aparte lo que hacemos es orientar y apoyar a las mujeres que por alguna situación de violencia, principalmente las que son de acoso sexual y hostigamiento, sufren, para que nosotros les podamos canalizar y orientar. Y también nosotros, por la atribución de que CONAVIM es quien tiene la responsabilidad de la unidad de género de toda la SEGOV, también atendemos los casos que de una u otra manera llegan, y nosotros podemos orientarles sobre qué servicios hay, a dónde pueden acudir y cómo deben de ser atendidas. Esto es lo que hace la unidad de género de la Secretaría de Gobernación adscrita a CONAVIM. A CONAVIM. Y entiendo que estas, digamos, la forma de transversalizar la perspectiva de género dentro de las instituciones públicas se da por diversas vías. Una de ellas es la capacitación. ¿Es así? Y además, ¿qué otras vías hay para esto? Tenemos tres formas de hacer la transversalidad.
Una efectivamente es la capacitación. Hay 3 tipos de capacitación que damos. Una tiene que ver con la parte conceptual, ¿no? Que es un nivel de sensibilización, que es esto de del sistema sexo-género, los estereotipos, qué es la perspectiva de género. Otro tiene que ver con la planeación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas, cómo se tiene que hacer. Y la tercera tiene que ver con ya el tipo de población o las mujeres que se encuentran en algún tipo de rezago, ¿no? Y que uno tiene que profundizar sobre, por ejemplo, si pensamos en mujeres privadas de su libertad, cuáles son las condiciones que ellas deben de tener porque se los da la Constitución, en qué situación real están y cómo deberemos de garantizarle, aunque sean privadas de su libertad, sus derechos en las mínimas condiciones a las que sí tienen derechos, aunque sean personas. Y entonces trabajamos con población objetivo, con los servidores públicos y con lo que tiene que ver con las relaciones laborales. En términos de la capacitación, estaríamos hablando conceptual, técnica y ya en términos de diseño de política pública. Serían esas 3 áreas de la capacitación. Otro servicio que tenemos es asesoramos directamente a las áreas para que implementen acciones directamente con la población con la que están trabajando. Estas asesorías y esta forma de trabajo la hacemos a través de las enlaces de género. Todas son 22 en la Secretaría de Gobernación con sus órganos desconcentrados. Todas tienen una representante de la enlace de género y con ellas trabajamos las asesorías, elaboramos un programa de trabajo, le damos asesoría y apoyo a estos procesos que tendrían que seguir. Entonces, ese sería el otro servicio que prestamos, la asesoría directa a nuestros enlaces de género. Y la tercera es cuando diseñamos acciones conjuntas. Por ejemplo, aquí hay 3 áreas, en la Secretaría de Gobernación hay 3 áreas que trabajan con migrantes y esas 3 áreas se organizan para diseñar acciones específicas para mejorar la condición de las mujeres migrantes en nuestro país, ya sea porque pasaron, trasladaron o son de tránsito o se van a permanecer en México. Y diseñamos junto con todas ellas la política pública que debería de estar para mejorar las condiciones de la vida de estas mujeres. Eso es lo que más o menos los 3 servicios que presenta la unidad de género: capacitación, asesoría y apoyo para el diseño de las políticas públicas. Y a estos servicios, además de, están enfocados principalmente para servidores y servidoras públicas, instituciones de la Administración Pública Federal, pero ¿qué otros actores o instituciones pueden acceder a este tipo de capacitaciones o de información que ustedes brindan, de asesoría que brindan? Pues mira, como la capacitación también es un servicio que nos lo han solicitado la iniciativa privada, por ejemplo, o la academia o algunas dependencias de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal nos ha pedido principalmente capacitación en temas de violencia contra las mujeres, como prevenir o atender. En el caso de la iniciativa privada tenemos, por ejemplo, desde Televisa o el Club América o una empresa italiana que nos solicitó atender casos de violencia y acoso sexual en su empresa, o de manejo de la violencia machista, por decirlo así, con los compañeros futbolistas, dependiendo, y nosotros lo que hacemos es diseñar los talleres ad hoc a las necesidades específicas de estas solicitudes. O la académica, que tiene que ver con cómo utilizar la perspectiva de género en el aula, en el diseño. Esto también nos los pidió la SEP, por ejemplo, cómo diseñar programas y proyectos, o los programas de educación básica y educación media para incorporar los criterios de género en la educación. Y bueno, todos estos también son habilidades que nosotros hemos podido otorgarle al servicio público, temas de violencia o de igualdad de género, para meterlo en diversos temas, ¿no? Entonces, también nos han pedido para manejo de riesgos. O sea, hay muchas condiciones porque cuando hay riesgos se incrementa la violencia. Y esto hace que haya que diseñar protocolos o diseñar acciones que permitan evitar en lo mayor posible las condiciones de violencia.
Hay un par de instrumentos que me gustaría que habláramos sucintamente sobre ellos y tiene que ver con el protocolo de acoso sexual y la norma oficial, es la 025. 025. Entonces, De, no sé si nos podía platicar brevemente de ambas, cómo se aplican, cómo funcionan y cuál es la función de la unidad. claro. La función de la unidad es garantizar que todo servidor público la conozca, la aplique y realmente se lleve a cabo. El protocolo de hostigamiento lo que te dice es cuáles son las conductas que no debes de tener, cuáles son las conductas violentas que se presentan y el procedimiento para hacer una denuncia, cómo tienen que tener medidas de precaución o de atención a la mujer que haya hecho la denuncia, cómo debe de proceder los servidores públicos, cómo debe proceder el comité de ética y cómo debe de generarse o pasar esta denuncia al órgano interno de control, y el órgano interno de control a su vez tiene su propio protocolo de cómo debe de ser atendida una mujer o una persona que haya sufrido hostigamiento o acoso sexual. El procedimiento de cómo son los pasos es lo que hace el protocolo, la tipificación del tipo de violencia que se considera inadecuada, una conducta inadecuada, y las posibles sanciones que podrían hacerse o las medidas de precaución que debe de tomar el órgano interno de control cuando presentan estas situaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es asesorar a las servidoras públicas, que en su gran mayoría son las que presentan esta situación, decirles cuál es el procedimiento y que ellas, en la medida que se sientan seguras, puedan llevarlo a cabo. La norma es una acción más bien preventiva, son las acciones que debes de hacer para garantizar la igualdad y la no discriminación, y en ese sentido cuáles son, desde cómo hacer la selección de personal, si estás capacitando al personal, si tienes mecanismos de atención en el caso de hostigamiento y acoso laboral, si has garantizado que todos accedan a los servicios que presenta la institución, a los servicios y al ejercicio de sus derechos. Entonces la norma es una especie de acto de prevención para garantizar que no haya discriminación y la igualdad de oportunidades, mientras que el protocolo ya es de acción, de atención inmediata después de que haya sucedido el hecho, cómo lo tienes que hacer. Y estos ambos se complementan. La norma, para que tú logres certificarte, la Secretaría de Gobernación ya se certificó hace 2 años y estamos en proceso de recertificación, y el protocolo es uno de los requisitos que te pide la norma mexicana 025, y el protocolo se amalgaman y con esto te puedes también certificar. Entonces, aunque son procesos diferenciados, los hemos juntado porque la norma te exige un protocolo para evitar el hostigamiento, y el protocolo está muy ad hoc a lo que te pide la norma. Entonces, esto lo vamos haciendo. Este año estábamos capacitando a las personas que lo van a aplicar, que son a las que reciben directamente la demanda, que son las consejeras, y después al mismo tiempo nos vamos a certificar. Estos dos procesos son las dos situaciones que hacemos fundamentalmente para garantizar que las mujeres y los hombres que trabajamos en la Secretaría de Gobernación tengamos un ambiente libre de violencia y garanticemos a su vez una igualdad entre los hombres y las mujeres al servicio del Estado. Pues muy bien. Y justo ahora que hablaba de violencias y de este tipo de conductas en el espacio laboral, por ejemplo, pues ahora que las actividades están parcialmente suspendidas, casi en su totalidad en la administración pública, muchas de las personas, servidores y servidoras públicas, y que no son, están en su casa. Entonces, pues digamos que el confinamiento domiciliario puede generar algunas situaciones de tensión o alguna situación de malestar que puede derivar en violencia contra las mujeres. Al respecto, ¿cuáles serían, digamos, unas recomendaciones generales para poder manejar este tipo de circunstancias? Yo diría que de manera muy sintética 3 cosas. Una, identifica efectivamente si es un acto de violencia.
si es un acto que te incomoda, que es algo que no te gusta vivir. Te puede ayudar el violentómetro que hizo el Instituto Politécnico Nacional, que nos da una idea de cuáles son las conductas. 2, busca ayuda, porque no necesariamente es algo que nosotros podamos resolverlo. A Conavin y a los teléfonos de Conavin nosotros podemos orientarles a dónde podrían acudir para que les den asesoría y atención inmediata, donde se puedan ser canalizadas con un psicólogo o con un abogado. Y 3, la posibilidad de no quedarte en un lugar donde es violento por seguridad propia, ¿no? Uno no puede mantenerse en un lugar que se le genera violencia porque permitimos que estas conductas se sigan retroalimentando. Muy bien, bueno, pues también les recordamos que en caso de tener una emergencia pueden llamar al 911 o en la parte de abajo de la descripción del video les vamos a dejar la lista completa de los centros de justicia para las mujeres de toda la República, donde podrán encontrar atención de forma integral en caso de que la requieran. Los centros de justicia están abiertos aún dentro del periodo de aislamiento domiciliario y pueden acudir a ellos o llamar a los teléfonos al 911 y a los teléfonos de los centros de justicia para recibir más información al respecto. Les agradecemos muchísimo, les damos muchas gracias por acompañarnos una vez más en Diálogos desde la CONAVIM, a todos y todas ustedes, y sobre todo agradecemos a la maestra Balbina que nos haya acompañado el día de hoy. Estamos para servirles. Hasta pronto.